Soy Karina Suntaxi, nací en Quito, pero toda mi vida he vivido aquí en Sangolquí. Prácticamente he tenido mi formación aquí y mi familia, de hecho, es de Sangolquí, entonces casi toda mi vida he vivido en este sitio. Mi padre es joyero, mi madre es artesana, pero mi formación académica y de estudios ha sido en Quito. El boceto no es parte del proceso creativo de Karina Suntaxi, porque sus formas de expresión artística nacen del gesto, del momento puro, abriéndose siempre a lo experimental, utilizando todos los elementos sensoriales a su alcance. El ritmo y la profundidad de lo sonoro, el automatismo en el dibujo, la resiliencia, pero sobre todo su profunda pasión por el grabado. Cuando dibujo es como me siento, no tengo una fórmula para dibujar y es como la vivo, ¿no? Pienso que es muy emotivo todo porque cuando dibujo si me siento triste dibujo de una forma o si me siento feliz igual. Pero para mí es importante marcar ese tema de lo gestual porque no se puede perder eso en mi trabajo. Eso para mí es importantísimo, o sea, para mí es muy difícil hacer trabajos con un boceto previo, porque siento que me bloqueo cuando trabajo con un boceto previo. Siento que la misma emoción o la misma euforia que tengo cuando rayo no es la misma que la desarrollo cuando tengo un boceto previo. Por eso suele ser mi trabajo de esa forma, ¿no? Muy libre, muy experimental, muy el trazo así suelto, firme, duro, porque es como me siento cuando dibujo. En distintos momentos, cuando se le pregunta a Karina Suntaxi por la forma en que ella realiza sus obras, ella cuenta siempre que sus técnicas, sus procedimientos, no parten necesariamente de una idea preconcebida o del boceto, como normalmente se originaría en los medios de la gráfica, sino que parte del gesto, de lo automático, que llama mucho la atención porque es un procedimiento muy ligado al surrealismo, porque el surrealismo estudiaba los gestos y el subconsciente. Entonces, ir a contracorriente de las formas tradicionales es una característica muy interesante que le imprime Karina Suntaxi al grabado. Seguramente por esas condiciones en que conocí a Karina, tengo una forma particular de vincular el trabajo de ella con el graffiti y con el arte urbano, que seguramente para otros es impensable o que de repente no encuentran muy fácilmente esta conexión. Pero en este contexto yo me he venido como creando algunas de esas relaciones y esos vínculos. Uno de esos, por ejemplo, es precisamente la idea del gesto automático y de la rapidez
a la hora de generar como la expresión y el gesto, que me parece que está muy vinculado con el trabajo de los grafiteros, que pues por cuestiones de seguridad o de crimen o de delito o ser perseguidos por la policía tienen que generar imágenes muy rápidas. También encuentro un potencial de monumentalidad en el trabajo de Karina, a pesar de que el medio del grabado normalmente se hace en unas dimensiones más bien pequeñas, pero parece que las formas dentro de sus trabajos son macizas y por eso también me refieren de alguna manera a la monumentalidad propia del muralismo. Mi trabajo es, o el grabado que yo suelo hacer, toda la hora que he venido trabajando ha sido un trabajo así como de intuición, un trabajo único que no puedo explicar. No puedo explicarte a través de bocetos, porque no tengo un boceto previo para trabajar. Porque tengo la matriz, porque tengo el papel en blanco, porque tengo la madera, el metal. Y trabajo libremente y como yo me siento, ¿no? Un poco. O sea, ese es el trabajo que yo lo he venido haciendo desde hace varios años y lo sigo aplicando todavía. Aquí va formándose, digamos, un camino en paralelo con mi carrera artística. Comienzan a surgir varias cosas a la vez, ¿no? Mediante yo estaba estudiando, siempre había como concursos, bienales y cosas que siempre estaban atravesadas en mi camino. Sus estudios los realiza en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y desde sus inicios participa en concursos, exposiciones colectivas, que pocos años más tarde la llevarán a importantes espacios dentro y fuera del país. En el mes de agosto del año 2012, mientras cursa el 6º semestre de la carrera de Artes, participa en el 11º concurso Jóvenes Grabadores, organizados por la Fundación Estampería Quiteña, con el auspicio de la Embajada de España, donde obtiene una mención de honor. Yo decido participar, ¿no? Yo estaba atravesando el 6º semestre, digamos, de la universidad y me llevo una mención honorífica aquí en este concurso, ¿no? Este reconocimiento de la estampería quiteña venía acompañado de la posibilidad de que los jóvenes grabadores recibieran talleres de capacitación y formación profesional en grabado en las instalaciones de la institución. Esto significaría un giro definitivo en la carrera artística de Karina Sontaxi. Entonces pienso que ese fue una de tantas cosas que se han ido abriendo como un abanico en mi vida. Porque la exposición iba a ser en España y iba a ser también en la Universidad Católica en Quito. Entonces eran dos exposiciones paralelas, ¿no? Una en España y una en Quito. La estampería quiteña como un referente, ¿no? Un referente nacional y también internacional de la gráfica. Siempre ha estado ligada con la calcografía nacional de España, la estampería quiteña, por eso tiene un aval tremendo. La estampería quiteña es un taller de grabado calcográfico, creado a finales de la década del 90 por un grupo de jóvenes grabadores. Su objetivo fundamental es apoyar los procesos de formación y reflexión en torno a las prácticas artísticas del grabado, con el objetivo de elevarla a su máximo nivel. Realmente fue una escuela para mí la estampería quiteña. Una escuela a la que le debo mucho. Yo le saqué todo el provecho que pude a ese espacio, porque yo me apropié de ese lugar.
llegué con mis 25 matrices en TOL a trabajar en ese espacio. De asistentes técnicos estaba Arnoldo Cicles y Gerardo Pilca. Me involucro ya en una serie de 25 piezas de grabado. O sea, trabajar de una forma seria en esto. Primero, que en la universidad no te enseñan muchas cosas de una manera técnica como las que yo aprendí en la estampería quiteña, ¿no? Cuando empiezo a trabajar ya mi obra en la estampería quiteña, todos han sido de una forma, digamos, para bien, ¿no? Siempre la estampería quiteña me ha estado abriendo más caminos. Y por eso digo que la formación y mi camino artístico están así ligados de la mano. Ya a esa corta edad yo empiezo ya a trabajar el grabado de una forma ya seria, ¿no? Comienzo como a tomar el impulso, digamos, de mi carrera artística como muy profesional. Cuando trabajo en la serie de 25 piezas, a la que titulo Gestos de Silencio, es una serie que habla de la cuestión social, ¿no? De la que yo estaba viviendo en ese momento. Mi obra está marcado por esa condición humana, a la que yo llamé Gestos de Silencio. Está marcada por una cuestión muy social del urbano, de la gente que vendía en las calles, de la gente que yo veía que trabajaba en las calles. O sea, un imaginario que yo siento ahora, ¿no? Que esa obra es muy fuerte, así, muy violenta, a ratos muy grotesca, pero porque el sentir era ese momento. Inspirada en el expresionismo abstracto, sus obras emergen del interior, de una mezcla entre el temor, lo lúdico y lo sensorial, entre el bosque oscuro y la luz, entre lo monstruoso y lo fraterno, utilizando a veces el feísmo para ironizar y resignificar una sociedad injusta. Entre el yo solitario, el ruido y el silencio, entre lo que somos y lo que dejamos de ser. Entre la existencia y el anhelo de alcanzar un estado superior. Mi obra toma ya una estética propia, ¿no? Y comienzo a encontrar mi propio camino. Ahí descubro mi propio camino y me descubro a mí, ¿no? Yo pienso que mi obra en ese momento se enmarcaba en un expresionismo y una neofiguración. Esa tendencia a desfigurar el rostro, a desfigurar la figura humana, en ese momento para mí era importante. Uno de mis referentes, digamos, que tenía en ese momento y que lo veía palpable eran los Cuatro Mosqueteros, ¿no? Los grandes maestros de aquí del Ecuador, ¿no? ¿Cómo no referirme a ellos y cómo no hablar de ellos si han sido los que de alguna manera han dado como ese pie a esto, ¿no? Washington Isa, Ramiro Jácome, José Hunda, Nelson Román. Estos artistas han sido como claves, digamos, en el proceso de mi formación artística. Les admiro mucho y he conocido mucho de su trabajo, en los cuales me siento a ratos identificadas, ¿no? Somos de unas generaciones bastante abismales, pero con un objetivo en común, ¿no? Que para ellos era importante desfigurar la figura humana. Y yo me sentí identificado un poco con ese proceso que ellos tenían. Entonces, para mí, como te comento, desfigurar el rostro y hacerlo, no sé, como de una manera tan grotesca, ¿no? Era por esa misma condición humana de la que te hablo. Siento que sí estoy en esa estética de la neofiguración todavía. Tengo mucha tendencia a la abstracción también. Y me gusta mucho el dibujo automatizado. Pienso que la formación artística te lleva como a un universo de
de muchos artistas, ¿no? Que tal vez inconscientemente sí esté atravesado una influencia de varios artistas, como no nombrar a Kandinsky, que ha sido uno de los padres de la abstracción, pero directamente no hay una influencia directa de Kandinsky. No existe una influencia directa o consciente de la que yo diga, sí, lo he estudiado a Kandinsky y en base tal vez a su trabajo, no existe. Esta búsqueda intimista se basa en su capacidad de observación del entorno. Las calles de Quito percibidas en el diario caminar. Este legado del Flandre, abierta a la memoria, a lo testimonial, a los personajes marginales y al encuentro con cada uno de ellos, buscando una representación en el metal y el papel con gestos y rasgos que sorprenden por la riqueza de su realización. A través de formas rítmicas, dimensiones, tramas, trabajadas mediante el armonioso desplazamiento del cincel sobre el metal. Su obra neofigurativa indaga en la profundidad de los claroscuros, teniendo como eje central la relación entre la reminiscencia del ser y sus conflictos, y la construcción simbólica a través de la imagen esencial, que representa esas visiones del espíritu para plasmarlas en la materia. Es un oficio muy duro y de procesos muy lentos y de procesos de mucha paciencia también. Trabaja con la convicción de que cada parte de su obra es una imagen en el tiempo, un detalle de humanidad donde el punzón de metal, la alquimia del grabado, la prensa, la matriz son las herramientas para que fluya el gesto, la rabia, la soledad, el juego, para expresar ideas y plasmar vivencias que trasciendan siempre en la búsqueda de una forma y un lenguaje propios. Todo esto la lleva a la búsqueda de diversas técnicas y formas de expresión con múltiples elementos y lenguajes que pocos años más tarde la llevarían a importantes espacios dentro y fuera del país. Se destaca su trabajo sobre el metal, este antiguo método de orfebres y artesanos donde la imagen se va construyendo sobre la plancha con la utilización del buril y el aguafuerte a través de persistentes incisiones en la superficie metálica, de manera que al aplicar el tinte se impregne en las zonas que han sido trazadas. Un día llega al taller de la estampería quiteña el maestro Hernán Zúñiga, al que yo había leído, al que yo había estudiado, y toda esta época que marcaron estos grandes artistas como Hernán Zúñiga, Ramiro Jácome, Washington Isa, artistas que son parte, digamos, de mi trabajo también, que han sido parte de mi investigación. Llega Hernán Zúñiga al taller de la estampería quiteña y llega con un señor. Y yo estaba trabajando en el taller de serigrafía. Y me entraron a saludar. Cuéntame qué estás haciendo, ¿no? Entonces comenzamos a conversar un poco. Me presenta Hernán, me presenta a Ramón. Cuando Ramón se sorprende de ver un formato de 1 por 1.50 en planchas de metal de tol, y 25 alrededor, yo trabajando una tras otra.
y me invita a Guayaquil, ¿no? Él y me dice, cuando usted termine su obra, llámeme por teléfono. Vamos a ver qué pasa. Karina Suntaxi, esta joven maestra que conocí en su plena formación, es una mujer que hace un esfuerzo muy libre por construirse como la artista que es. Y realmente me impresionó mi primer encuentro con ella cuando en una forma lateral dentro del taller de grabado de la estampería quiteña estaba trabajando quizás sus primeras planchas en forma menos guiada por su maestro. Y le dije, como me encantó su trabajo y vibramos en la misma frecuencia, le dije, véngase para Guayaquil, que necesito un trabajo. Y así fue como hizo los primeros trabajos que están ubicados en el Salón Da Vinci, en la parte más alta del Museo FI, donde ella hace su narrativa sobre su subjetividad en el mundo uterino. Un trabajo que me encanta. Comienzo a trabajar una serie que se llamaba Memoria Embrionática. Y Memoria Embrionática alude como a una cuestión del nacimiento de la vida, ¿no? Que era un tema bien filosófico porque de qué manera interpretas el nacimiento. Entonces cuando yo me pongo a pensar en todo ese imaginario de cómo lograr ese trabajo, ahí es cuando nace el color. Indaga también en aspectos esenciales de su propia identidad y de su enunciación de mujer. A través de esa búsqueda desarrolla múltiples imágenes de cuerpos y órganos dentro de un discurso estético y persistente de penetrantes significaciones de matices y texturas. El rojo estaba bien presente en mi obra, porque siento que es un color fuerte, ¿no? Lo que yo siempre he querido causar en el espectador o en el público, la gente que ha visto mi obra, es impactar, ¿no? O ese encuentro que tienes con este color rojo y este contraste del negro. El rojo es un color tan fuerte, es un color que para mí es un color que viene de la sangre, entonces es como una cosa que te deja así como... Es como un show, ¿no? Luego trabajo mucho con ocres también. Pero son colores como fríos, ¿no? Entre fríos y violentos. Ese es el color, como la paleta de color que utilizo en el grabado. Cuando termino mi obra, le llamo a don Ramón y me dice, listo, ¿cómo está su obra? Vamos a hacer una exposición en Guayaquil. Entonces esta obra, Gestos del Silencio, fue mi primera exposición individual en el Museo Naín Isaías en el año 2012. En el Naín Isaías hago la exposición en el 2012, pero para el próximo año me llegó una carta de invitación de una galería de México, la Galería Cocuyo, la cual quiere que lleve esta exposición Gestos del Silencio a México, no a León. Y acepto y voy para México ya en el 2013, a hacer también mi exposición individual en León. En la ciudad de León y en Guanajuato había demasiado grabado, todo era grabado. Yo llegué a admirar mucho ese lugar en donde estuve, ¿no? Cuando igual llevo mis aguafuertes para allá, a la cuna de grabadores prácticamente, de grandes artistas como Guadalupe Posada,
Siqueiros, Orozco, los grandes muralistas, ¿no? Se abren diversas vertientes ahí, ¿no? Y me encuentro con grandes talleristas, grandes maestros, como Humberto Valdés también. Yo iba caminando y las cosas se iban cruzando, las propuestas se iban llegando y todo iba fluyendo, ¿no? Como hasta ahora, como todo ha fluido en mi camino artístico. Pero ese viaje de México ha marcado el camino que yo tomé en el grabado. Realmente haber conocido a Karina es haber aprendido mucho. Es haberme comprometido como fundación o habernos comprometido como fundación en coadyuvar al desarrollo de este arte tan poco conocido o exhibido en el país, que es el grabado. Y un trabajo que fue extraordinario, que está parte de la obra aquí, que son los santos. Cuando trabaja ella es como que bajar un santo de la escuela quiteña. Es un valioso trabajo el que hizo con San Antonio y dos o tres trabajos en este mundo. Realmente es multifacética en su manejo. Se arriesgó a hacer retratos, se arriesgó a hacer arte sacro, se ha arriesgado a hacer surrealismo, que han tenido mucha resonancia en mi vida como coleccionista. Sobre todo cuando después comenzamos a usar las planchas para intervenirlas, una acción que ella la hizo con mucho éxito. Mucha gente que entra a mi casa dice, ¿y eso de quién es? Entonces adivina. Y por lo general, como la gente sabe que soy coleccionista, piensa que tengo detrás mío un Miró o alguna obra de un reconocido artista por las líneas y los colores que ella aplica en su trabajo. En los 250 años del nacimiento de Humboldt, nosotros queríamos darle lugar a la presencia de Humboldt. Humboldt estuvo allá a principios del siglo XIX en Guayaquil y queríamos un retrato dentro de la selva guayaquileña, y ella lo logró de una forma espectacular, en color negro, no hay intervención de otro color. Podría decirse que no se referencia con un grabado, sino que se referencia más con una plumilla. Realmente el trabajo es espectacular, es una obra magna, grande, y que está, si mal no recuerdo, el presidente de Alemania lo tiene en uno de los salones del Palacio Presidencial alemán. En mi obra sí existe una identidad nacional. No de una forma figurativa como varias gente quisiera verla, pero sí, por ejemplo, los personajes son de aquí. Todo lo urbano que está dentro de mi obra son personajes que están aquí, por ejemplo. Son personajes de mi cotidiano vivir. Hay símbolos que también son de mi cotidiano vivir, que están dentro de mi obra. Ahora, recientemente con esta obra que se llamaba Anatomía Infinita, en esta obra comienzo ya a incorporar el color, pero colores primarios, ¿no? Porque comienzo a trabajar el año pasado como toda una serie de la infancia y a replantearme como qué fue la infancia para mí o qué sucedió, ¿no? Como una introspección que hice mía, haciendo como un documental en grabado, ¿no? Como revelándome un poco qué pasó en mi infancia también y utilizando esos símbolos también que no son ajenos al público. O sea, el amarillo, el azul y el rojo son colores primarios con los que aprendes a pintar, con los que te dan cuando tienes 5 años y te dicen, sí, pinta el amarillo, pinta el azul, pinta el rojo. Pero son colores que ya fueron parte de una serie, ¿no? Del año pasado que la vine trabajando. Y pienso que son colores vivos porque yo tuve una etapa de la condición humana y de gestos de silencio. Es una etapa fuerte, muy violenta, de un lenguaje agresivo, ¿no? A ratos. ¿Por qué no se puede hacer también un arte que la gente pueda verlo de otra forma también, ¿no? Sí, porque he tenido esta etapa más
más gestual, pero también tengo esta etapa que no deja de ser gestual, pero es como más niñez, ¿no? Entonces ahí se comienza a incorporar el color y comienzo a trabajar con colores más vivos. El trabajo gestual ha sido más inclinado a la neofiguración pero este trabajo actual que estoy haciendo sí es más inclinado a la abstracción, pero la abstracción con un expresionismo también, intentando buscar mi propia estética sin querer marcar nada, ¿no? Pero siento que ya existe una estética de mi trabajo. El espacio en mi obra es un todo, es una composición, es un desafío todo el tiempo. Es esa abstracción que suelo hacer siempre en mis composiciones. Es muy importante jugar con esa parte de vértigo, del blanco profundo y también del negro, el alto contraste que existe en el grabado. Los blancos son los espacios para mí. La textura es parte de mi obra porque siempre estoy con la tendencia a trabajar barnices blandos, que son las que te pueden marcar la huella, no la impronta, que es lo que voy buscando en cada una de mis matrices. El desprendimiento, el azúcar también, que es una técnica muy expresionista, experimental. Me gusta todo lo que es experimental, me gusta jugar con eso. Cuando comienzo a trabajar ese tipo de texturas, me siento plena, ¿no? Y me siento bien involucrada en ese momento que es otro mundo también. Este mundo del grabado tan hermoso, ¿no? Pero más que nada, la textura siempre está presente en mi obra. Siempre va a estar presente en la obra. Su práctica artística no es estática, ni se detiene en el uso de un solo recurso, más bien desarrolla una simbiosis de técnicas y formas de intervenir los materiales, las planchas y matrices convertidas en objetos de arte, con el uso de variados recursos y métodos como la pintura, los barnices, elementos que expanden sus posibilidades expresivas.